isolated incident. Hola gente, ¿cómo están? Pero muy buenas tardes. Nuevamente aquí a través de nuestra plataforma de Diario Mirador. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos para ustedes ya el tercer programa de El Pueblo en la Mira. Ya tuvimos la semana tras anterior acá en Bombonete, en el centro de Quepos. Tuvimos a Steven, la semana anterior tuvimos también el gerente de Dormicenters, Colchones y más. Y hoy vamos a hablar con don Luis Alberto Bolaños, quien es un quepeño de cepa de acá de la zona de Quepos, empresario, y hablar un poquito acerca de Quepos, de la historia, del desarrollo comercial principalmente de la zona de Quepos y qué podemos hacer también para mejorar en ese aspecto todo lo que envuelve al cantón de Quepos y que no seamos nada más un lugar de paso para la gente que va principalmente para el sector de Manuel Antonio. Don Luis, un placer saludarlo. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes. Buenas noches, don Juan. Gracias por invitarme a este espacio. En realidad, Quepos tiene más personas que podrían aportar a este programa y conversar sobre Quepos, pero aquí estoy. A ver en qué les puedo servir, en qué puedo aportar. Ya son 72 años. Sí, por eso, ya es bastante tiempo. O sea, su conocimiento con el cantón debe ser bastante. Yo crecí en esta calle. Está su charco. Este es mi charquito, el cual tengo grandes recuerdos con mucho cariño. Recuerdo muy bien mis vecinos, con los cuales todavía tengo contacto con ellos, bueno, a través ahora del Facebook. Y aquí crecí. Crecí en esta calle cuando todas estas calles terminaban en el estero, o sea, no había salida para allá. El mar entraba al costado oeste de estas 5 cuadras y ahí jugaba cuando el estero estaba seco y cuando estaba lleno, y hacía que pescaba. Y la verdad que ahora con el tema de los cocodrilos, yo creo que si hubiera habido cocodrilos en esa época no me hubiera arrimado al estero. Y quizás también cuántos accidentes hubieran habido. Porque... Bueno, también, sí, es fatal. Don Luis, ¿cómo era Quepos en aquellos años? ¿Cómo lo recuerda usted? Vamos a ver, yo crecí en la época bananera, cuando la bananera entró aquí a este cantón antes de los 50 a desarrollar 15,000 hectáreas de banano, y eso fue un boom para que mucha gente viniera a buscar trabajo, porque generaba mucho trabajo las plantaciones de banano. Inclusive mi papá a sus 17 años se vino a Quepos en busca de trabajo. Vino a cargar banano a los barcos que se llevaban ese banano para los Estados Unidos, a San Diego, California. Ahí inició su vida él, y en esta misma calle, aquí al frente, después él dijo, yo tengo que aprender un oficio, y se empleó en la sastrería de Mincho Rosales, al frente del parquecito. Ahí estaba la iglesia, no era un parque, pero también estaba la iglesia, la única iglesia que se construyó aquí en Quepos, la pequeña, la primera iglesia. Y ahí estuvo un año mi papá aprendiendo sastrería, y una vez que aprendió sastrería, alquiló un pequeño local aquí y alquiló 5 máquinas de coser, y se dedicó a tomar medidas, iba a las fincas bananeras y a traer las medidas de los pantalones que tenía que entregar durante la semana. Después, mi mamá, guanacasteca de Santa Cruz, maestra de primaria, se mudó a esta zona porque iba a ganar el doble. Ella estaba ganando 80 colones al mes en el área de Guanacaste, pero al venirse para acá en esa época pagaban doble por el sonaje, le llamaban.
y se vino a trabajar acá, a dar clases como a 2 cuadras de acá en un edificio que había por ahí cerca, porque no existía la escuela de Rancho Grande. La que estaba aquí por la ferretería de King, en la parte de atrás. ¿Se acuerdan dónde estuvo el Banco Popular en la esquina? Ajá. Y ahí como a la mitad de la cuadra, okay. Ahí fue la escuela. Después vino la escuela Doris Stone, que es la que conocemos, así se llamaba Doris Stone. Había que ir en bote. En bote. En bote, o sea, no había calles todavía. Y ahí trabajó mi mamá, pero mi mamá, a unos pasos de la sastrería de mi papá, una familia guanacasteca le alquiló una habitación. Y ahí, como pasaba para allá y para acá, seguro mi papá se enamoró de esa morenita y terminaron casándose. Y somos 2, mi hermana Denia y yo. Y se unieron y unieron. La pareja unió 2 cosas muy fuertes. Mi papá, la verdad, a pesar de que llegó a 3er grado, fue un hombre muy inteligente. Fue un hombre muy emprendedor, muy luchador, todo siempre para adelante. Y mi mamá, como maestra con un poco más de orientación, le ayudó bastante en la parte de la organización. Entonces, ¿qué tipo de comercios habían en Quepos en esos años? Hablemos de su niñez, juventud. O sea, años 50, años 60, ¿qué es lo que había acá? Porque la compañía, si no me equivoco, si me equivoco me corrige, pagaba con cupones y también pagaba una parte en efectivo. Pero en el centro de Quepos, ¿qué se podía conseguir a nivel de servicios o de comercios? Mire, la verdad, cada quincena había mucha plata. Sí. No solo en el Quepos Centro, sino en las fincas. Y además había... Ahí los que aprovechaban eran los comisariatos. En cada finca había comisariatos y muchas familias se levantaron con los comisariatos. También aquí hubo un comisariato enorme, el edificio todavía está, que después fue colegio, frente a la Marina. Ahí estaba el comisariato general más grande. Yo lo conocí, tuve la oportunidad de entrar a ese comisariato porque después llegó un tío a trabajar acá y trabajaba con la bananera en los talleres que estaban ahí al frente de la Marina, y por ahí uno lograba tener cupones para llegar ahí a ese centro. También existía el hospital de la bananera arriba, y ahí solo atendían a los empleados de la compañía. Pero mi hermana nace ahí a raíz de que mi tío trabajaba con la bananera. Con la compañía. Sí. Pero volviendo al comercio, era muy escaso, muy ralito las tiendas, muy pocas. Sí había en exceso cantinas. En estas 5 cuadras que empezaron a crecer, la mayoría eran... Por ahí he escuchado que también había negocios de mujeres de dudosa reputación. En todas las 5 cuadras. Es que venían los barcos y los marineros venían de ahí a disparar los dólares, ¿verdad? Sí. Entonces era un fiestón, y estas calles a veces se armaban unos pleitos, pero de película. Pero para decir a la gente que tenemos la rifa, estamos rifando una torta chilena individual acá de Bombonete. ¿Cómo participar? Muy sencillo, compartan la transmisión y coloquen ahí en los comentarios con quién les gustaría compartir esta torta chilena individual acá de Bombonete. Esta cafetería que se encuentra ubicada a 50 metros al oeste del Banco Nacional, camino al Malecón. Aquí pueden venir a tomarse un cafecito, a tomarse un jugo, un fresquito, comerse un sándwich. También tienen brunch, tienen repostería riquísima. Así que no duden en venir acá a Bombonete, 50 metros al oeste del Banco Nacional. Se va a la bananera, años 60, creo yo, ¿verdad? Sí, por ahí. Entonces ya empieza venden las acciones a darse una explosión del comercio en Quepos. Empiezan a haber cambios. Sí, cuéntanos un poco de esa época. Empiezan a haber cambios, pero en el 60, también por ahí del 60, un poco más allá. Bueno, vamos a ver. La verdad, Quepos como tal, saquémoslo de la parte, desliguémoslo de la compañía. Llegaron grandes familias luchadoras, así como mi papá. En este libro, cuando ustedes me invitaron a esta charla, Muéstralo a la cámara, porque hay gente que ni lo conoce. Se me ocurre
traer el libro que escribió Oscar Monge Maical, que se llama La Real Historia de Quepos. Realmente hace un gran resumen y yo los invito a que lo compren, lo lean, y debería estar en cada hogar de cada Quepos, escuela. En cada escuela es muy importante, porque así, conociendo las raíces y el pasado de un cantón, podemos construir un mejor futuro. Quepos, como tal, en ese entonces no había acueductos alcantarillados. La compañía nos mandaba por un tubito agua al pueblo. A veces había y a veces no había. La electricidad también la compañía nos daba un cordoncito ahí eléctrico. Por cierto, había el único cine que había acá de los familia Falles Albertazzi. A veces uno iba a ver una película y se apagaba se reventaba la cinta. Se reventaba todo, ¿verdad? Vamos a ver, no teníamos hospital, solo una unidad sanitaria, no había colegio y otras grandes necesidades. El pueblo de Quepos, con grandes familias que vinieron aquí a luchar, ¿podemos nombrar alguna? Sí, claro. Si me permite, es que para no olvidarme de algunas. Además, el libro tiene 2 listas muy importantes. Son muy largas, pero yo traje un resumen de algunas. Ya Luis Bolaño nos va a regalar el nombre de algunas de las familias que lucharon por crear y por hacer de Quepos un lugar mejor. Una vez hablando con don Paco me dijo una frase que me llegó al corazón. Dice, hay gente que cree que Quepos se creó con un aguacero. Dice, y Quepos hubo gente que luchó muchísimo, dice, por lograr lo que tenemos hoy en día. Vea, el Quepos de antes al que tenemos ahora, hay una gran diferencia, porque lo comentaba aquí con este muchacho que abrió este negocio. Hay una gran desunión. Entonces, los grandes problemas que tenemos ahora es por la gran desunión. Y también una apreciación muy importante para mí es que antes estas familias se sentaban en una mesa indiferentemente de las condiciones sociales, económicas o de partidos políticos, y hicieron una lista de grandes necesidades y se pusieron a luchar y a tratar de mejorar Quepos en ese sentido, indiferentemente. Yo vi, por ejemplo, voy a recordar a Octavio Ramírez, de un partido político, a Malaquía Jiménez, de Liberación, y siempre estuvieron de la mano luchando por los ideales de los quepeños. Vea, aquí vino don Eusebio Ortiz, que llegó a ser un fincón en la Managua. Don Chevo. Octavio Ramírez, que fue diputado. Malaquía Jiménez, don Alfredo Delgado, don Moisés Fallas, la familia Lutz, don Eliezer Solís, su hermano Ciro Solís, Carlos Miranda, Rodrigo Gardela, Héctor Madrigal, Héctor Víquez, Luzgardo Bolaños, Fausto Serrano, Francisco Méndez, Pancho Aburto, Isabel Salgado, que tuvo un negocio aquí en la esquina, doña Zoila Gaines, los Alfaro, la familia Alvarado, Paco Soto, don Víctor Mora, Guillermo Rodríguez, Marco Chávez, Walter Baker, Álvaro Rodríguez, el doctor Aldo después, más cerca, más reciente, el doctor Arana y el doctor Masterán Valls y otros. Hay una lista. Lo que quiero decir con esto es que en ese entonces, como lo dije anteriormente, no había momento en que yo recordaba, siendo un niño o un adolescente, donde todas estas familias a veces se sentaban a conversar sobre los problemas de Quepos. Eso hizo que llegáramos a tener acueductos alcantarillados. Se luchó por traer el ICE. Recuerdo la primera planta eléctrica de diésel que la pusieron allá en el plantel, después pusieron otra. Se trajo el colegio,
una de las pioneras de ese colegio, mi mamá, junto con otras familias. Se hizo el hospital nuevo. En ese entonces los Ortiz donaron una gran parte del terreno para hacer el hospital que tenemos ahora. Después se pavimentó la calle, se pavimentó ya por ahí el 78, cuando Rodrigo Carazo se pavimentó hacia Don Antonio. O sea, ha ido luchándose en ese sentido y este es el Quepos que tenemos ahora. Pero hay algo muy importante aquí en Quepos, don Juan, que yo lo llamo junto con mis amigos como Óscar Ortiz, que también participó. Hay un antes y un después, y eso lo marca el Parque Nacional de Don Antonio. Cuando nosotros decidimos a nuestros 22 años, porque habían comprado los terrenos adyacentes a las dos playas, la segunda y la tercera playa, y ellos creyeron que las playas eran de ellos y nos cerraron el ingreso a los quepeños de esas playas, hubo una noche en que nos reunimos y tomamos la decisión de ir a volar el portón y llegamos hasta la casa también. Y la verdad que casi paramos en la cárcel. Pero eso fue el principio para que se creara el Parque Nacional de Manuel Antonio, que ya tiene 50 años de estar establecido y le ha servido a Quepos indirectamente, porque a través del Parque Nacional de Manuel Antonio ha habido una inversión turística y se cuelgan del nombre del Parque Nacional de Manuel Antonio, pero el cantón hace 50 años no recibe $1 de los ingresos brutos de ese parque. Mis amigos y este servidor hemos venido cacareando o insinuando que de los ingresos brutos nos debe quedar por lo menos un 30% a este cantón para que nosotros nos administremos para infraestructura o desarrollo, para seguridad y para solventar asuntos sociales de nuestro cantón. Y esa es una lucha que yo invito a los quepeños a que la demos. El próximo martes 12 de septiembre me recibe la diputada Carolina Delgado, presidenta de la Comisión de Turismo, donde le voy a entregar una nota firmada por varios grupos y los que participamos en la toma del parque, donde se le solicita que no deje pasar en lo que está proponiendo el ministro del MINAE, que los fondos los vaya a seguir administrando el MINAE. No, nosotros debemos recuperar por lo menos el 30% porque el parque está aquí en Quepos. Así que ese es un inicio, le vamos a entregar esa carta para que los demás diputados les vamos a dar copias. El pueblo debe unirse alrededor de esto, porque de ahí depende nuestro futuro de Quepos, porque no podemos seguir así, viviendo de migajas, de limosnas, cuando tenemos un parque que produce miles de millones y hay que terminar de pagar 2 o 3 fincas que se deben de ese parque. Algo que siempre se ha luchado, Luis, que es lo del Parque Nacional de Don Antonio, ¿verdad? Que es un dinero que entra acá, pero bueno, lamentablemente nunca se ha quedado ni un solo colón, como dice usted acá en nuestro cantón. Le manda saludos Eugenia Garro Mora, dice saludos a don Luis desde La Palma de Parrita. Don Ramón Moncho Avellán, es hijo de don Ramón Avellán, dice: mi padre proyectó películas en todos los cines de Quepos, público y privado, Compañía Banera Costa Rica. Dice Priscila Lara Leitón: qué bonito escuchar un poco de historia de Quepos, qué bueno sería que se llegara a tener varias cosas en este cantón, es un lugar turístico, sería muy bueno para el comercio de este lugar. Bueno, recordar a la gente que estamos acá desde Bombonete, Cafetería Bombonete, 50 metros al oeste del Banco Nacional. Entonces la vueltita por acá, a tomarse un cafecito, a tomarse algo, comerse un sanguchito, también tienen brunch, así que pueden venirse acá, Bombonete, hasta las 6 de la tarde. Vamos a ir a una pausa comercial nosotros ahí, que son los que nos tienen acá, los patrocinadores, y ya vamos a continuar un poquito más con don Luis para hablar y que nos hable sobre la garza, porque en Quepos todo el mundo tiene grandes recuerdos de ese almacén. Y yo sé que hay miles de historias de la garza, hasta copos dicen que vendían ahí. Entonces, don Luis nos va a hablar un poquito de la garza y cómo ha ido evolucionando el comercio en Quepos de los años 70 hasta la fecha. Ya regresamos. Recuerden compartir la transmisión también. Pura vida.
Hola, hola, ¿cómo están? Soy Verónica González y me encuentro en Dormicentro Quepos, by Colchones y más, y hoy les quiero mostrar qué pueden encontrar acá. ¡Vamos! Diseños exclusivos y de alta calidad encontrarás en Dormicentro Quepos, by Colchones y más. Seguimos acá desde Bombonete. Vamos a continuar hablando con Luis Alberto Bolaños, uno de los íconos, podemos decir, de acá del cantón de Quepos, como él mismo lo dijo, 72 años. Ya en el cantón puede hablar con propiedad de todo lo que ha pasado acá en este cantón número 6 de la provincia de Punta Arenas. Luis, toquemos un tema que yo sé que todo el mundo está esperando y es el gran almacén La Garza. O sea, un almacén grandísimo que estaba ahí en la esquina, donde he leído historias que vendían batidos, que vendían granizados. Pero para iniciar a hablar un poquito de La Garza, ¿cómo nace la idea? ¿De dónde nace la idea de su papá, de su mamá, para abrir un almacén de ese tipo? Vamos a ver, desde el principio no fue un gran almacén. Ya empezando esta charla, mi papá tuvo una sastrería acá con 5 máquinas de coser y existía, donde está actualmente la Pops, más pequeñito, en el edificio que ustedes pueden ver la foto, como era el edificio de madera, 2 pisos. Había una tienda que se llamaba La Garza, tienda La Garza. Y el señor, bueno, nada más para que los jóvenes de Quepos, porque jóvenes de Quepos no conocen de que Quepos para ir a San José uno podía a veces hasta durar una semana. Una semana para llegar. Depende por donde se fuera, ¿verdad? O se iba uno en lancha a Punta Arenas y cogía el tren. O los que tenían un poquito de plata cogían el tren de la Bananera, se iban a Parrita y tomaban el avión Laxa, 15 minutos de vuelo. Entonces eran esas dificultades. Entonces el dueño de esa tienda, La Garza, necesitaba ir una semana a San José y buscó a mi papá. Ya lo conocía, un hombre muy luchador, trabajador, y le dijo, y la verdad a mi papá, la gente que lo quería le decía, Modestito, estamos hablando que podía tener 22 años mi tata. Mi papá se casó a los 21. Y le dice, yo necesito ir a San José una semana. ¿Usted me podría cuidar la tienda? Y mi papá aceptó, se la cuidó una semana. Cuando este señor regresa, le dice, Modesto, le vendo la tienda. Usted en esta semana ha logrado vender lo que yo vendo en un mes. Y mi papá fue un hombre luchador y emprendedor, conversó con mi mamá y tomaron la tienda. Entonces mi papá pasó a la sastrería, entonces le cambió el nombre, le puso Tienda y Sastrería La Garza. Pasó las 5 máquinas y empezó a producir. Los dueños que proveían los artículos que se vendían ahí, como zapatos, telas, empezaron a llenar a mi papá. A base de confianza le dieron crédito de mercadería y empezó mi papá a luchar con la tienda. Mi mamá siguió dando clases. Más adelante mi mamá se pensiona y se une con mi papá a trabajar. Esa tienda abrían a las 7 de la mañana y la cerraban 10, 11 de la noche. Después fueron surgiendo cosas e ideas de mi papá. Fue el primero que trajo helados Dos Pinos a Quepos. ¿Cómo venían? Una novedad en aquellos años. Sí, en avión. De Parrita en tren y de ahí de donde estaba la estación de tren, habían carretones con caballos y bajaban los termos enormes y mi papá llenaba 2 o 3 congeladores de helados. Después metió 2 máquinas para hacer granizados que las compró, pareciera, en Pérez Celedón. Yo tengo una todavía guardada en la casa y mi hermana otra. Después empezó a ver, el Banco Nacional estaba en esta propiedad. Fue un banco
que buscó a los luchadores. Mi papá creció con el Banco Nacional, sin hacerle Sin hacerle propaganda. Pero es que era otra época. El banco visualizaba quiénes eran los luchadores, los agricultores luchadores, y los buscaban y les daban préstamos. Entonces así fue mi papá adquiriendo créditos y fue comprando propiedades. Sí, por eso es que este edificio, que así la fachada no ha cambiado, estaba el Banco Nacional y en el segundo piso era donde vivía el gerente. Ellos llegaban y buscaban a mi papá y decían, miren, entró una plata del BID, y le ayudaban y empezaron a prestarle dinero y fue comprando las propiedades hasta que se llegó a ser dueño de la esquina. Entonces sí, ahí ya llegó a tener un almacén bastante grande, donde también tuvo una soda en la esquina, y después le introducimos una ferretería al fondo, donde estuvo el cine Moralos. Ya, entonces toda esa propiedad. De ahí llegamos a tener como 20, 25 muchachas de la zona trabajando con ellos, y algunas, si están escuchando, les agradezco mucho el apoyo que le dieron a mis papás y las recuerdo con mucho cariño. Un saludo a todas ellas. Don Luis, era una tienda departamental, podemos llamarlo así. O sea, lo Sí, que llamamos una tienda departamental es lo que era la Garza. En realidad había zapatos, telas, como le dije, también otra ferretería, se montó una soda. Los agricultores de nuestra zona bajaban cada quincena o en Navidad a comprar sus necesidades para hacer los vestiditos, ¿verdad? Pantalones de trabajo y así era la situación. Pero después ya vino en esta cuadra otra tienda, después vinieron los Ramírez y montaron otro almacén. Estaba el mercado al frente de nosotros, ese mercado usted cruzaba de calle a calle internamente, y la verdad en esa época para mí Quepos era interesante y muy bonito, muy lindo, era muy seguro, que es lo contrario que tenemos ahora. ¿Dónde nace la idea del hotel, don Luis? O sea, llega un momento que ya no era rentable tal vez el almacén y... Mi papá era el que generaba ideas, ¿ya? Siempre, la familia, nosotros siempre nos sentábamos o a almorzar juntos o a cenar, y ahí se generaban ideas. Mi papá chorreaba las ideas. Mi mamá era un poquillo nerviosilla, era un poquillo nerviosilla, pero siempre lo apoyó. Y se generó, y mi papá decía, vea, Quepos es un lugar turístico, a pesar de que no estaba el Parque Nacional Hermano Antonio, ni había una buena carretera Hermano Antonio, porque él veía gente de San Marcos de Tarrazú venir en los carros por trochas, y a veces cuando levantaron la línea de tren desde Matapalo acá, venía la gente desde Pérez Celedón a pasear. Y mi papá tenía esa visión de que había que hacer un hotel ahí. Mire, en el tiempo se hicieron 3 proyectos. Yo digo que por dicha no se hicieron, porque hubiéramos estado desfasados en el tiempo. Fue cuando yo me fui para Rumanía en 1978. Estuve allá 4 años con mi familia, mi esposa, y nos fuimos con un hijo y regresamos con una niña, y retomé la idea. Me puse a hacer el estudio de factibilidad, me tomó todo un año trabajando con los arquitectos y todo eso, y tomamos un crédito con el Banco de Costa Rica, que duramos un año pulseándola con el Banco de Costa Rica. Pero nos metimos en ese, después pero en fin, ahí nació la idea. Ya tenemos 32 años de tener el hotel.
hemos hecho grandes cambios. El hotel lo abrimos con 28 habitaciones, después pasamos a 35, ahora tenemos 44. Y eso es lo que tenemos ahora. Y seguimos luchando, porque vamos a ver, no es fácil. Ahorita está un poco difícil la situación macroeconómica del país, por lo del dólar, también la inseguridad de quepos, y hay muchas cosas que cambiar. Y yo quisiera invitar, ahora lo conversaba con el administrador de este lugar, que el asunto es, ahora hay una cámara, que hay que unirse a través de la cámara, que ojalá hayan 200 comerciantes, hoteleros dentro de la cámara, para que tengamos una ruta a seguir para mejorar quepos. No solo la ciudad, me refiero al cantón. Tenemos un cantón muy rico que tenemos que desarrollar. Tenemos grandes oportunidades de hacerlo, pero tenemos que unirnos y hablar un único idioma, con respeto, como se hizo en el pasado con todas esas familias, porque así se lograron las cosas. Con respeto y saber tomar las decisiones para dejarle un mejor futuro a todos los niños y muchachos que van para arriba. Luis, ¿qué podemos hacer para mejorar Quepos? Porque lo decíamos al principio, se está convirtiendo en un lugar de paso. O sea, la gente está viniendo, pero todo es Monalantonio. ¿Qué nos falta en Quepos? Aparte, gracias de la seguridad, pero no, ¿qué estamos ofreciendo nosotros como marca Cantón, para que la gente venga y se quede aquí y pueda hacer actividades diferentes y no solamente Monalantonio y la playa? Tuve una experiencia estando en la junta directiva de la Cámara, de Bucal o no sé qué, y recuerdo esa reunión con mucha claridad, donde creo que el vicepresidente era don Richard Lemier, y dijo, pero ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo le lancé la idea de que teníamos que hacer un plan estratégico de mercadeo para nuestro cantón. En ese entonces se llamaba Cantón Aguirre. Y les ofrecí que contratáramos, o les insinué que contratáramos un profesional en mercadeo. En ese entonces, bueno, yo tengo un hijo mercadólogo, y yo conversé con él y les dije, vean, aquí está mi hijo, puede venirles a darles una charla, no necesariamente tienen que contratarlo a él, pero escúchenlo. Él les hizo 2 o 3 planteamientos y les dijo, no me tienen que contratar a mí, pero esto es lo que tienen que hacer. Y les hizo una presentación que les agradó, y la verdad, lo que les cobró, los honorarios fueron ínfimos. Simplemente porque él quiere mucho a Quepos, porque yo soy de Quepos. Hace y logra el plan estratégico de mercadeo para Aguirre, pero vea lo que pasó. Él dice, la marca tiene que ser Quepos, ¿ya? Y se opuso 2 hoteleros de San Antonio, que me guardo los nombres. Se opusieron porque querían que la marca fuera otra. Y ahí se cayó todo el proyecto. Es un proyecto que se puede levantar. Y es que eso es lo que ha matado a Quepos. Lo que decías antes un rato de la desunión. Desunido, esos egoísmos, porque como no es idea mía, es de otro, en fin. Y se trajeron abajo. Yo me acuerdo, estuve en una reunión en el ICT y ahí mismo jalaron la motosierra y convencieron a los que estaban en el ICT en ese entonces a que no nos ayudaran. O sea, vamos a ver, no afectaron a mi hijo, ahí está el proyecto, afectaron a Quepos, y es ahí donde tenemos que empezar de nuevo. Y yo invito a los que quieran a que se reúnan a través de una cámara, que es la que existe, para que tenga una representación, y empecemos a conversar sobre las cosas que tenemos que cambiar en Quepos, porque Quepos es como una perlita, hay que pulirla.
hay que pulirla. Fíjese usted que Costa Rica tiene 25 actividades turísticas, el país, y de esas 25, Quepos tiene, Quepos, Cantón, 22. El parque es la estrella, es nuestro producto estrella, pero aún así hay que mejorar muchas cosas, ¿ya? Con respecto a las entradas, con respecto a las playas antes de entrar al Parque Nacional de San Antonio, etcétera. Mejorar nuestra ciudad, seguridad, el malecón, quitar ese mamarracho que hicieron en una de las municipalidades frente al Camuc, que mucha gente dice que si es una parada de buses, poner más luces ahí en el malecón, poner seguridad. Hay un proyecto que yo lo tengo los planos, que el ICE me lo hizo, y es poner todos los cables eléctricos subterráneos en estas 5 cuadras. ¿Ya? Sí, sí, se puede mejorar mucho. Claro, fíjese usted que hubo un alcalde que aprobó ese proyecto y se casó con ese proyecto, pero después salió ese alcalde y los que siguieron no le prestaron ningún otro interés. Pero la culpa, todo el mundo le echa la culpa a las municipalidades, la culpa la tenemos nosotros, los habitantes de Quepos. Que somos los jefes de ellos. Que somos los jefes de ellos, sinceramente. Nosotros pagamos impuestos y toda la población. Y es que hay que pensar en el futuro de Quepos. No podemos seguir así. Tenemos que crecer más. Y hay cómo crecer más. Hay cómo crecer más. Por ejemplo, agrandar la pista de aterrizaje. Ya, para traer otro tipo de aviones más grandes. Un poco más grandes. Con una terminal, etcétera. Hay una lista de proyectos que hay que hacer. Pero lo primero que hay que hacer es unión. Ese es el secreto, bajo el respeto mutuo, como lo hicieron las familias en el pasado en Quepos. De lo contrario, vamos a seguir sufriendo. Y la otra cosa muy importante es que los quepeños de raíz tenemos que tener cuidado para saber quiénes van a dirigir nuestros próximos 4 u 8 años en la municipalidad. Y para eso creo que tenemos que nombrar quepeños. Don Luis, aquí le manda saludos don Eduardo Serrano, dice saludos a don Luis. José Granados dice que usted fue su profesor de inglés. Ah, fue una experiencia lindos tiempos, linda. ahí dice don José Granados. Esperanza Delgado Gutiérrez dice que trabajó en la tienda cuando tenía como 15 años. Don Enrique Bogante dice, ¿qué recuerdos? No se me olvida la zarzaparrilla que vendían con dispensador tipo cerveza cruda. Por aquí dice, hola Luis Alberto. Doña Carmen Avellán dice, yo recuerdo a tus padres con gran cariño. Doña Digna la llevo en el corazón. También le manda saludos don Alex Contreras, que dice que los mira mucho por la acción que tomaron con la noche de los 5 y que sí, que pues debería quedarse con el 30% de los ingresos que genera el Parque Nacional Don Antonio. Mucha gente no lo sabe, pero mi hijo tuvo que hacer un proyecto hace poco de Feria Científica del Parque Nacional Don Antonio. Vinimos a hablar con don Luis, que don Luis participó en la noche de los 5 y él explicó cómo había sido todo y él pudo ir pasando ahí de fase en fase y la verdad que él quedó muy, don Luis, él no conocía todo ese proceso que tuvo ya para el Parque Nacional Don Antonio. Entonces, quería agradecerlo en público, se lo hice la vez pasada en el hotel, pero también quería agradecerlo en público. Y qué importante es, don Luis, que las nuevas generaciones conozcan la historia de Quepos, ¿verdad? Que más niños se involucren. Y como usted me lo dijo una vez, las escuelas deberían dar la historia de Quepos. Entonces, sí que podemos hablar con eso. Viera que, la verdad, en ese tipo de cosas yo soy muy abierto. Ya, a mí me gusta ayudar mucho a los niños, a los jóvenes, porque yo soy un hombre de familia, donde yo tengo hijos y tengo nietos. Y cuando yo veo niños y jóvenes de otras familias, para mí es un espejo de lo que yo tengo adentro. Y me sentí muy contento de lo que hizo su hijo. Y ojalá que muchos niños como el suyo, en realidad se interesen por la historia de Quepos, para que sepan que Quepos no es lo que están viendo ahora,
sino que es un quepos que a pesar de lo que están viendo se puede mejorar para que no siga creciendo esa inseguridad que tenemos ahora, que todavía es poca, pero puede ser bastante grave en el futuro. Nuevamente recordarle que estamos en Bombonete. Bombonete está a 50 metros oeste del Banco Nacional. Pasen a tomarse un cafecito, a comerse un sanguchito aquí. También tienen brunch, tienen abierto de las 8 de la mañana hasta las 6, ¿sabes, verdad? 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, dense la vueltita aquí por Bombonete en el centro de Quepos. Don Luis, agradecerle su tiempo, la verdad. Mucha gente aquí conectada. Dice, saludos, don Luis, coincidimos en México. Qué casualidad encontrarnos en una ciudad tan grande, dice Juan José López Obregón. Saludos, don Luis Alberto, dice Miguel Víctor Manuel Ríos Quintero. Jody Fallas dice que sí, se necesita gente que ame Quepos, quepeños de verdad. Y por aquí Cristian Fallas dice, don Luis Bolaños, pionero del Parque Manuel Antonio y un quepeño que ama su cantón, siempre buscando el desarrollo. Permítame para cerrar esta gran oportunidad que me dieron. En realidad, muchísimas gracias de nuevo. Un saludo a todos los quepeños, un saludo a todos los que quieren a mi familia. La verdad es que recuerdo muy bien también a la familia Carvajal, a doña Elizabeth Carvajal. Ella dice que somos como familia y así la siento yo también. Quiero mandarle un mensaje a los niños y a los jóvenes antes de cerrar y el mensaje mío es este: que vayan hacia adelante, siempre hacia adelante, no hacia atrás, que atrás ya está muy lleno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Luis Bolaños, muchas gracias a la gente de Bombonete, a nuestros patrocinadores también, toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Recuerden, gente, importante aprender sobre historia, sobre la historia del cantón donde vivimos. Recuerden que léanse el libro, La Real Historia de Quepos, búsquelo en internet, ahí tiene que estar. También lo pueden conseguir en algún lugar, en Salvador también se puede conseguir en físico. Y léanlo y aprendan sobre la historia de nuestro cantón, que como me dijo alguien por allá en algún momento en una entrevista, Quepos no se hizo con un aguacero, se tuvo que luchar muchísimo por lograr lo que se tiene el día de hoy. Agradecerle a mi compañero Daniel López que estuvo detrás de cámaras. Próxima semana en Bombonete, ganador o ganadora, Daniel, de la torta chilena. Ya vamos a darles quién es el ganador de la torta chilena el día de hoy. Le están dando vuelta a la tómbola, es. Ya vamos a ver a quién es el que se lleva la torta chilena. De todos mis trabajos, el lugar que más recuerdo con cariño es en el Hotel Camuc. Don Luis y la familia, excelentes personas, dice Eugenia Mora Garro. Leslie Underwood dice un abrazo, Luis, somos familia. Muchísima gente ahí comentó y se conectó. Muchas gracias a la gente que estuvo ahí con nosotros conectada el día de hoy. Tenemos ganador, ganadora. Tan, 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 tan. Puede venir a partir de mañana a recoger su torta chilena. Char Guzmán. Char Guzmán puede hacerse presente el día sábado aquí en Bombonete. Ahí vamos a hacer una publicación también con el nombre de la ganadora para que venga el sábado y recoja su torta chilena. Ahora sí nos vamos, gente. Muchas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Pura vida. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Verónica González y me encuentro en Dormicentro Quepos, by Colchones y más, y hoy les quiero mostrar qué pueden encontrar acá. ¡Vamos! Diseños exclusivos y de alta calidad encontrarás en Dormicentro Quepos, by Colchones y más.